mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero por Millennium 106.7. Pasados las 9 de la noche, en 4 minutos solamente, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche con mucha información acerca de la bolsa, los mercados argentinos e internacionales, qué está pasando en el mundo, cómo nos afecta esto y qué perspectivas tenemos de acá en adelante, con información desde el Banco Central, con información desde Hacienda, qué está pasando con el tipo de cambio, qué se espera que pueda suceder. Muchas de las dudas que nos vinieron trayendo en los últimos programas también intentaremos contestarlas, lo hicimos un poco del programa pasado, pero también se pueden comunicar con nosotros y seguir haciéndolo de esta forma. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi Bulat? Bien, ¿vos? ¿Me extrañaste? No tanto. Ah, no, bueno, mentira, lo sí, sabía, un lo montón, sabía. es un chiste. Pero hice muy bien tu tarea. Muy bien, presentaste temas, Todo, diste todo, redes un lujo, sociales. un lujo. Una cosa Perfecto, terrible. me parece perfecto entonces. Y ahora te toca a vos. Y ahora me toca a mí. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado acompañándonos hasta las 22. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales por Facebook e Instagram. Nos buscan como Equipo Bulat. En Twitter, @Equipo Bulat. O por mail, nos mandan un mail a equipo.bulat@gmail.com. También tenemos WhatsApp. Si querés mandarnos un mensaje al 011 21 87 1067 Bulat. Neri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bárbaro. Días Excelente. movidos. No, por suerte no, ahora más tranquilo, ¿no? Más tranquilo que lo venía sí, haciendo. Sí, la mejor Pero... semana desde que inició la corrida. Digo. Sí. El dólar bajó 5,5%, vuelven a mirar el fútbol las personas en vez de mirar el dólar, me parece buenísimo. Pero ahora se termina el Mundial, vamos a ver cómo pega eso también, Y ¿no? hay que mirar la Copa Argentina ahora, hasta que arranque el torneo. Bueno, volvió Martín, al fin, te extrañábamos. ¿Me extrañaron un poco? Bueno, acá volviendo de nuevo a una macro estable, ordenada. Allá la macro desordenada, ¿dónde estuviste? No sabes cómo se portó cuando te fuiste. No, me imagino. ¿Dónde estuviste? Mira, estuve en España, principalmente en Madrid, y la verdad que lo interesante de ir a estos lugares, a prácticamente cualquier parte del mundo, es que vos vas y después por ahí volvés en unos meses o en unos años y los precios son muy parecidos, ¿no? Es raro, pues además estuviste hace no tanto. Claro, había estado hace unos meses también y te sorprende ver, ¿viste?, los mismos precios. Vos decís que es raro, ¿no? Es raro para, y por ahí hablando con la gente, ¿no?, de ahí, uno le comenta de la inflación, de la inestabilidad cambiaria, y son cuestiones que en el mundo me parece están bastante resueltas, ¿no? Claro. Otras no, pero estas sí. Bueno, vamos a ver si lo resolvemos, ¿no? Con el comunicado de política monetaria que tuvimos hoy particularmente, donde hay alguna... Yo les iba a consultar a ustedes que son mucho más expertos que yo en este caso, pero yo encuentro algún tipo de contradicción en fijar la tasa de interés de política monetaria cada un mes y además tener un cierto control sobre los agregados monetarios. ¿Siento que choca un poco o no es necesariamente así? Bueno, si uno pensara que vas a tener el esquema de metas de inflación y a la vez le agregamos un esquema formal de agregados monetarios con metas de agregados monetarios, que hoy no está, digamos. Que hoy no está, eso claramente es una contradicción, ¿no? Porque vos no podés fijar al mismo tiempo la tasa y la dinámica de los agregados, o sea, son Claro. dos esquemas distintos. Con lo cual mi interpretación, no sé si ustedes coincidirán, es que lo que intentó hacer el Banco Central con al incluir esta mención a los agregados monetarios, al seguimiento de los agregados monetarios, en el marco más amplio del esquema de metas de inflación, es tratar de reforzar el discurso hawkish, pues teniendo en cuenta que agregados monetarios es bastante más hawkish, es más restrictivo que un esquema de metas de inflación, en medio de la corrida cambiaria, ¿no? Tratando de dar una señal por este lado y formalizando en el discurso lo que vino haciendo en las últimas semanas, que básicamente era buscar retirar liquidez para tratar de restarle presión al dólar, ¿no? ¿Y el fondo cómo se lleva con el tema de agregados? Y el fondo, cuando uno mira los papers del fondo, se lleva mejor, para un país como Argentina, se lleva mejor con un esquema de agregados que con uno de metas. De hecho, cuando miramos las revisiones del artículo 4 desde 2016, el fondo es bastante, en forma implícita, bastante crítico del esquema de metas, fundamentalmente de dónde se fijaron las metas. ¿En general? ¿No? O por eso, o por dónde se fijaron. La verdad, los esquemas de meta de inflación en el mundo hoy son muy comunes, ¿no? Son prácticamente el estándar en las economías avanzadas. ¿Pero con qué nivel de inflación? Pero claro, con niveles de inflación, un dígito cómodamente. Y son muy pocos los países que en el inicio de la desinflación fueron a metas de inflación. En el inicio, ¿no? Muchos países primero buscaron corregir los desequilibrios de la macro, los desequilibrios de precios relativos, el déficit fiscal, y recién ahí, una vez que estabilizaron, pasaron a esquema de metas de inflación, ¿no? Es como que el esquema de metas de inflación
más que para desinflar, te sirve para mantener la desinflación, ¿no? Un esquema que te mantiene la inflación en niveles más bajos, pero... Y además que tardaron bastantes años más de lo que se había propuesto en Argentina en un primer momento. Y tardaron muchos años y de hecho prácticamente todos los analistas poníamos el foco en eso, ¿no? Se buscaba una desinflación que era muy acelerada y que si se lograba hubiera requerido una tasa de interés muchísimo más alta que la que vimos, una tasa de interés real, y hubiera tenido costos en términos de actividad, de empleo, o sea, en resumen, en términos sociales muy elevados, que había que ver si la política podía sostenerlos y eventualmente eso se vio que no. Bueno, hoy la tasa un poco está afectando también a lo que es la economía real. Ya se está viendo esto en varias pymes y demás, con lo cual están tratando de buscar una salida. Todas salidas temporales, ¿no? Esto de subsidio de los pymes y demás, no terminan de ser salidas temporales y parches que hay que hacer a raíz de esta política monetaria. Neri, algo para concluir de esta parte de la economía que conocimos hoy. Hace un ratito nomás conocíamos el comunicado de política monetaria, el cual también lo comentamos afuera del programa. Ya aparece una minuta de la FED, de la extensión que tiene, ¿no? Sí, y esta vez la información es bastante rica y permite sacar conclusiones que antes, en la reiteración de ciertos contenidos que parecían vacíos de contenido, la verdad que hace muy nutrido el análisis. No, solamente para agregar que la política de agregados, es decir, controlar la base monetaria, el M1, que te agrega depósitos a la vista, M2, M3, etcétera, sirve para economías que tienen mercados bancarios y financieros poco desarrollados, porque la tasa de interés no te afecta a las decisiones importantes. Además, este tipo de política se encuadra en un contexto en el cual el multiplicador monetario también es bajo, siendo un poquito más estrictos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ajusta cuando estamos viendo la política de agregados? La tasa de interés. Claro. O sea, los cambios en la demanda de dinero ante la oferta monetaria que queda fija solamente repercuten en la tasa de interés. Y es un poco lo que hablábamos la semana pasada con Gabriel Camaño, que él decía que la volatilidad de tasas que estamos viendo del EVAC y también el mercado interbancario es reflejo de ese control de agregados de facto. Entonces esto va a seguir, claro. La volatilidad, digamos. Esto va a seguir, sí, o sea, yo la verdad encuentro un desafío en ponerle un porcentaje de cuánto va a ser política de tasas, cuánto va a ser política de agregados. Tiendo a pensar que va a ser más política de tasas, por lo que firmamos antes, pero quizás esto tendremos que haberlo hecho un par de años antes, arrancar por metas de agregados y después, a medida que íbamos sofisticando un poco la economía y que veíamos resultados positivos, sí ir a una meta más de control de tasa, de política de tasa. ¿Qué fue pasando en los últimos días también, Martín? Porque vos te borraste mucho, pero el dólar no paraba de subir y en la última semana tuvimos algún tipo de relajación, por lo menos, de lo que fue el tipo de cambio. Contaba 5%, Neri, en la última semana, lo que fue la caída del dólar, que estuvo cerca de rozar los 30 para el minorista y ya ahora está bastante por debajo, con jornadas que no tienen demasiado volumen quizás, pero sí están marcando una tendencia por lo menos a la baja. Yo creo que todavía en la búsqueda de un equilibrio. Yo creo que hasta que no veamos una estabilidad en el tipo de cambio, que las expectativas calmen, difícilmente esa tranquilidad o esa buena sensación se transmita al resto de los activos financieros. Imagínate que alguien, o sea, ¿quién va a querer invertir, por ser un poco más refinado, en un bono BATLAR si no sabes qué tasa va a tener la LEVAC y esa tasa de LEVAC no sabes cuánto te va a defender contra una suba del tipo de cambio? Entonces me parece que estabilizar el mercado cambiario es la piedra angular para después un derrame positivo al resto de los activos. Claro. Bueno, particularmente hablando de esto, lo comentábamos afuera un poco también del programa, lo que fue la licitación de letes de la semana pasada, porque si bien ahora estamos en una licitación de letes, porque hoy empezaba y va a terminar mañana a las 15 horas, la semana pasada tuvimos una que estuvo fuera del cronograma, en la cual se buscó también empezar a reducir un poco el stock de las LEVACs, que es uno de los objetivos que tiene, uno de los objetivos que el propio Duhovne salió a contarlo también en los Estados Unidos, para mostrar un poco de solidez en lo que es el programa tanto fiscal como el programa monetario. Pero la verdad es que no tuvo demasiado buen resultado. Fueron 422 millones de dólares lo que se terminó adjudicando. Las ofertas fueron por 481 millones de dólares, tampoco fue demasiado más. Y lo que se suscribió a través de LEVAX, porque la suscripción podía ser en pesos, en dólares o en especies, en este caso LEVAX, fueron 295 millones, casi un 70%, y el resto con dólares o pesos. No especifica la moneda en sí, solamente dice que es en efectivo. Pero
termina siendo muy poco lo que lograron sacar de ese stock de Levac, que hoy estamos cerca de 1,2 billion, ¿no? Lo que aspiraron en ese momento fue menos del 1% del stock en circulación. Claro. Y también el número ese porcentualmente es parecido si consideramos lo que rescataron del vencimiento que se viene ahora en julio. Entonces me parece que no es el instrumento o la política ideal para hacer este desarme del problema de Levac. Y bueno, dicho sea de paso, ya que me dejas el pie con las letes, mañana se terminan de licitar letes en dólares a 210 y 378 días, con una tasa mínima de 4 y 4,5% respectivamente. Bueno, el anterior salió 5,5. Salió 5,5, que acá es donde nosotros decimos en el mercado que el Tesoro tuvo que pagar una prima de liquidez para premiar a los inversores que tuvieron que irse tan largos. Pensemos, una lete de un año suena a ciencia ficción, o sea, era más de un año. Para mí era un Bonar 2019, no una lete. Claro, directamente. O sea, ¿y estaba dentro de la curva? O sea, no, o sea, bien lo que preguntás. Cuando hablamos de curva decimos si el mercado estaba asignándole ese rendimiento que efectivamente terminó siendo. Y no. Estamos pensando que este Bonar 2019, que hay uno que se llama así, que vence en abril, estaba pagando 4,8 de rendimiento. Y o sea, esto estuvo y 700 que vence por encima. 3 meses después, terminó pagando una prima, claro, casi, o sea, de 80 puntos básicos para no marear demasiado. Bueno, sí. Y además, mañana tenemos otra licitación de otro bono dual. No es el bono dual que tuvimos hace un par de semanas, sino que es un bono a 2020, que se va a licitar indicando el precio, es decir, vamos a saber la tasa una vez que termine la licitación, y la opción será una tasa de 4,5 en dólares, que a definir cuánto va a ser la tasa en pesos. Recordemos que estos bonos duales pagan siempre en pesos, pero si el tipo de cambio pasa a determinado umbral, que tenemos que definirlo cuando sepamos la tasa, lo hace atado al capital en dólares más la tasa en dólares, o si no, lo hace en pesos. Claro. ¿Cuál es la lógica acá? Volvé a invertir en pesos, te dice Caputo, o lo hizo Caputo cuando estaba en finanzas, que nosotros te vamos a garantizar un carry trade de más de 4%. Un poco la visión desde el Banco Central propiamente, y con algunas charlas que tuve también, era, bueno, lo de las letes, en realidad que no hayan ido a la licitación de letes, es una buena noticia porque significa que siguen confiando en el peso más que en el dólar. Es una mirada un poco optimista. Y por lo menos es optimista. Quizá también pensemos que extender un año... Claro, tiene que ver un poco más con el plazo. A un banco es difícil de convencerlo de que el dólar billete o la Levac, que es sumamente líquido, lo migre a una lete, un instrumento más raro, sin tanta liquidez, y que cuando empieza a pasar la mala, cuando viene una crisis, no solamente no se puede vender, sino que se cae de precio, porque están atentando contra el soberano. Entonces, nada, más dudas que certezas. Más dudas que certezas, totalmente. Bueno, queda entonces, vamos a tener una entrevista en un ratito también bastante interesante con uno de los directores de Buenos Aires Valores, así que quédense del otro lado, porque todos estos temas que estamos acá tratando de pimponear un poco, y también tratando de determinar qué va a pasar con el dólar de acá en adelante, qué va a pasar con el mercado accionario también, que ha sido demasiado golpeado. Recuperaron un poco los ADRs, pero ¿qué pasa? ¿Por qué recuperaron los lunes los ADR, que eran feriado, y después vimos que 0,1 la bolsa acá? Me parece que los bancos de inversión del exterior no se terminan de poner de acuerdo si se ponen alcistas o bajistas, y me parece que los ADR están bailando esa melodía que es un poco oscilante. Esperaremos a ver qué pasa. Bueno, ¿vas a trabajar, Martín, un ratito? ¿Vas a hacer Smart Money o no? Vamos a trabajar un poquito. Sí. Así me gusta. Vamos a hacer un pequeño tema. Hacemos un pequeño corte. Quédate ahí que enseguida se viene educando al inversor con claves de análisis técnico, y ahora escuchamos a Travis haciendo Walking in the Sun. Pasaron de las 9 de la noche. ¿Me copian? Sí. 21 minutos pasaron de las 9 de la noche. Te copiamos. Me copian. Sí, una noche fría, pero bueno, acá estamos al calor de esta sección que a mí me encanta cuando me toca tomar la posta, que es educando al inversor. Hoy vamos a ver claves para aprender análisis técnico. Es uno de los famosos enfoques que existen para estudiar inversiones. El análisis técnico es el método más empleado por los traders, así que es más que interesante. ¿A qué se dedica esta disciplina? Bien, estudia cómo fue el comportamiento histórico del precio, cómo se comporta en el presente y qué ocurre con los volúmenes operados. Toda esta información de mercado es el insumo empleado para proyectar la dirección más probable del valor de una acción u otro activo financiero. En función de ese estudio, los analistas técnicos suelen diseñar estrategias de compra o de venta. Ahora bien, el análisis técnico se sustenta en 3 premisas fundamentales. La primera, el mercado lo descuenta todo. Por lo tanto, los precios de mercado reflejan toda la información relevante para predecir los movimientos futuros.
La segunda, los precios se mueven siguiendo una determinada tendencia o patrón. Se afirma que el humor de los inversores, y lo digo entre comillas, provoca tendencias alcistas y bajistas que duran mientras dure cada tipo de humor de los inversores. Y la tercera premisa, la historia se repite. Los comportamientos pasados de los precios volverán a ocurrir en el futuro. Tenemos 3 tipos de tendencias que importan en el análisis técnico. La primera se puede clasificar como primaria o de largo plazo, son las que duran un año o más. La segunda, secundaria, dura entre 3 semanas y 3 meses. Y finalmente la última, que se llama menor o de corto plazo, es la que dura entre 6 y 18 ruedas. Asimismo, las tendencias quedan definidas por soportes y resistencias, 2 conceptos clave. Un soporte es un nivel de precio que actúa como un piso en donde hay muchos compradores para defender el mismo y, en caso de ser perforado, puede haber un cambio de tendencia. En tanto, una resistencia es un nivel de precios que actúa como un techo para la acción, donde hay muchos vendedores y, si el mismo se traspasa, la acción puede cambiar su dirección de fondo. Cuando los soportes y las resistencias son horizontales, se dice que el precio tiene una tendencia lateral. No el precio, sino el mercado, perdón. El mercado tiene una tendencia lateral o lateraliza. Ahora bien, ¿qué herramientas usan los analistas técnicos? Bueno, pueden dividirse en 2 grandes grupos. El análisis de gráficos, también conocido como chartismo por su palabra en inglés, de chart, y también está el cálculo de indicadores. Por el lado del análisis de gráficos, los analistas técnicos buscan identificar patrones específicos en el comportamiento de los precios, que se llaman figuras. Por otra parte, los indicadores, construidos matemáticamente, se analizan en conjunto con los gráficos y brindan información, por ejemplo, sobre la fuerza de las corrientes compradora y vendedora, de los volúmenes negociados, etc. Uno de los gráficos más empleados por los analistas técnicos es el de velas japonesas. ¿Lo conoces, Santi? ¿Lo viste alguna vez? Sí, Con muchos colores, muy lindo. Bueno, el gráfico de velas japonesas tiene la enorme ventaja que tiene condensado un montón de información. Tiene el precio de apertura, de cierre, el máximo, el mínimo del activo en cada día de negociación. Cada vela está compuesta por un cuerpo real, que tiene los precios de apertura y cierre, por una sombra, precios máximos y mínimos, y además, si el precio cierra con una suba, la vela tiene el cuerpo lleno, por lo general es verde, y si el precio baja, el cuerpo será blanco o vacío, también aparecen como rojas. Ahora bien, hay un indicador que es muy interesante, que es la media móvil, que bueno, los economistas la sabemos porque lo hemos padecido en alguna materia, todos los días. En estadística, sí. Media móvil o MA, que viene de moving average en inglés, es un promedio de los últimos precios de cierre del activo. La cantidad de días la define el analista en función del tipo de tendencia que quiere identificar. Este mecanismo es una forma de suavizar con un desfasaje cronológico la visualización de la tendencia del mercado. Las más utilizadas generalmente son las de 14, 50 y 200 días, que se refieren al corto, mediano y largo plazo, y además sirven para detectar señales. Cuando el precio de la acción corta desde abajo hacia arriba alguna de las medias mencionadas, implica un cambio de tendencia al alza dentro del plazo considerado por el promedio. Mientras que si el corte del precio es desde arriba hacia abajo, la tendencia iniciada es bajista. Ahora bien, tenemos otra herramienta muy empleada, que son los osciladores. Es una herramienta útil cuando no hay una tendencia definida o el mercado opera, como les comentaba antes, lateralmente. Se representan en la parte inferior del gráfico y aparecen entre 2 bandas de oscilación. Cuando los osciladores alcanzan valores extremos en las bandas, se interpreta que una corrección de precios es inminente. Además, como norma general, los traders compran cuando la línea del oscilador se acerca a la banda inferior y venden cuando la línea alcanza la banda superior. Uno de los más populares es el RSI, Relative Strength Index. El RSI considera la relación entre ruedas donde el precio de la acción subió y ruedas donde el precio de la acción bajó. Un nivel de 70 o más indica sobrecompra y un nivel de 30 o menos sobreventa del activo en cuestión. Como siempre decimos, no hay que casarse con una sola teoría, por eso decimos que el análisis técnico puede complementarse con el análisis fundamental. Como les contaba en programas anteriores, el análisis fundamental se centra en encontrar el valor justo, mirando información económica y financiera de las empresas, y busca definir si el precio de mercado refleja ese valor en base a las perspectivas de la compañía. Combinando el análisis técnico con el fundamental, encontramos una valoración mucho más completa que representa una ventaja comparativa a la hora de realizar transacciones rentables en el mercado. Como regla general, puedes usar el fundamental para buscar valor y el análisis técnico para encontrar el timing justo. Siempre me preguntan con qué libro aprender análisis técnico. Bueno, hay uno que es la Biblia.
Se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, de John Murphy. Les digo que se consigue fácilmente en internet. Está bueno esto porque siempre nos preguntan cómo empezar a leer un poquito. Sí. Mochoni Becker. También. No, bueno, no sé si te va a decir mucho análisis técnico. No, seguro. Es un clásico. Es un clásico. Sí. Pero bueno, así salimos también los economistas, ¿no? Había que decirlo. Se consigue fácilmente en internet el libro de Murphy, no el de Mochoni Becker. Pero también les recomiendo que aprendan mucho de psicología de mercados para dominar este enfoque. Y vinculado al anterior, esto de psicología, voy a cerrar con la frase de un legendario trader que se llama Michael Dwan. Podés ganar muchísimo dinero si aprendés a no perderlo. La obsesión por ganar es el camino perfecto hacia el desastre. ¿Querés aprender a realizar mejores inversiones? Educando al Inversor, con Santi Bulat, Martín Botier y Neri Persichini. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Servicios, postventa oficial para las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar. Se realizan trabajos de mantenimiento programado por kilometraje, mecánica general, taller de chapa y pintura, presupuestos para compañías de seguros y venta de repuestos originales. Ubicados en la calle Isabel la Católica 256, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4361-3000. Sabés cómo lo cuidas, sabés cómo lo van a tratar. Guini, postventa Chrysler. 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Eurocomunicaciones 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Haces un llamado, recibís muchos. San Martín de los Andes, tus vacaciones este invierno a pocas horas de acá. Vuelos directos. El viaje es solo el comienzo. Descubrí un paisaje simplemente hermoso, donde disfrutar haciendo lo que más te gusta. Nos vemos en San Martín de los Andes, naturalmente, el paraíso. Estas vacaciones de invierno, Chevalier te lleva donde querés estar. Viaja a Rosario desde 470 pesos y a Mar del Plata desde 730 pesos. No te quedes sin tus pasajes. Descarga nuestra app en Play Store o App Store y compra tus pasajes con descuento de hasta 50% o desde nuestra web www.nuevachevalier.com. Estas vacaciones de invierno, sentí Chevalier, viví Chevalier, viaja en Chevalier. Chevalier, generando encuentros. ¿Me animo o no me animo? ¿Les digo o no les digo? Así, yo les digo. Estas vacaciones de julio nos vamos a divertir en vacaciones animadas. ¿Dónde? En Torres de Manantiales. Una pinturita. 5432-4444. Se los dije. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague, selector de manejo, lluvia o piso seco, seguridad activa y pasiva, nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. 106.7. Escuchar o no escuchar. Esa es la cuestión. Llame, ¿dónde se comunican con nosotros? A través de Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, Twitter, @Equipo Bulat, por mail equipo.bulat@gmail.com o por WhatsApp al 011 21 87 1067. ¿Tenemos consultas? Tenemos una consulta de César Montoya que dice: señores, antes que nada, los felicito por el excelente programa y los informes que martes y sábado me informan sobre mercados. Mi consulta: ¿es conveniente inversiones en fondos comunes de inversión?
Qué buena pregunta esa, ¿eh? La verdad que sí, y depende siempre, como digo, ¿no?, del perfil de riesgo que tenga cada inversor. Los fondos comunes tienen la enorme ventaja que te permiten diversificar y entrar desde 1.000 pesos. Entonces, si vos querés invertir, por ejemplo, en bonos en dólares, podés hacerlo con esa ficha mínima. Si querés hacer en acciones, también. Si querés LEVAC, lo mismo. Me parece que es una gran puerta de entrada al mundo de las inversiones, porque está diversificado, administrado por profesionales y a costos muy, pero muy convenientes. Santi Bulat, tenías una pregunta. Tengo una pregunta acá y nos pregunta ¿qué opinión tienen sobre invertir en acciones? ¿Qué sectores les gusta ahora? Complicada esta, ¿eh? Es una pregunta muy complicada. O sea, en términos generales, obviamente las acciones son una clase de activo y es muy interesante a la hora de invertir. Partimos del mismo que decía Neri, del tema del riesgo también, ¿no? De cuánto uno esté dispuesto a... Totalmente. En general, a nivel agregado, las acciones son más riesgosas que los bonos. Siempre en un portafolio agresivo uno recomienda una proporción mayor de acciones, pero obviamente también brindan un retorno esperado, ex ante, mayor que los bonos. En la coyuntura actual, bueno, es un poco la discusión que venimos teniendo programa a programa, ¿no? Mi opinión personal es que en un contexto de incertidumbre política, ¿no?, donde todavía no queda claro cómo queda parado el gobierno, ni en términos de capital político, ni en términos de electorales el año que viene. Con una imagen de lo más golpeada. Con una imagen muy golpeada y todas las encuestas muestran un golpe bastante fuerte en junio y no sabemos si eso va a seguir o no. Me parece que en este contexto los bonos presentan un potencial más defensivo que las acciones, ¿no? Para pensarlo a grandes rasgos. ¿Qué hay que mirar ahora? ¿Fundamental o technical? ¿Cómo es ahora? Flujos. Okay, listo. ¿Flujo mata fundamental en ese momento? O sea, si no vienen de afuera, si no te recomiendan, si no gustan emergentes, todo esto que estamos hablando no tiene sentido. Porque no hay nadie que lo compre. Pensá que el 90% del volumen operado en acciones es en Nueva York, en Argentina. O sea, los papeles argentinos se negocian, o sea, 9 de cada 10 pesos que se negocian son afuera. Si no nos gustan afuera, es difícil acá pensar que vamos a tener algún factor atractor. Por eso la novedad de la ley de mercado de capitales y todas las noticias positivas que podamos generar son bienvenidas. Claro. Pero bueno, no son determinantes tampoco. Obviamente. Bueno, así estamos. Veremos cómo continúa la historia. Pero un ratito también les comentaba, vamos a tener un invitado para poder también escuchar su visión a raíz de esto. Pequeña tanda, Yami, y después volvemos. Y además volvemos porque Martín se pone a trabajar de nuevo, viejo. Esto se terminó. Jóvenes economistas, Smart Money, acciones, bonos. Actualizate con el inversor bolsero. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. Envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com.
Vení a Jujuy, pasá las mejores vacaciones de invierno, sé parte de un paisaje maravilloso, viviendo tradiciones ancestrales. Disfruta de un invierno mágico. Jujuy es energía viva. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. El Inversor Bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. Bueno, se me acabaron las vacaciones finalmente. En el Smart Money de hoy vamos a analizar un instrumento interesante que son los futuros de dólar. ¿No? Futuros de dólar que se hicieron muy famosos a fines de 2015. Como preguntaron esta semana también. Preguntaron mucho, ¿no? Hoy vamos a tratar de dar un pantallazo muy breve, muy general. Es un instrumento que es muy eficiente a la hora de administrar el riesgo cambiario, particularmente en coyunturas como la que estamos viendo hoy. En principio podemos comenzar definiendo algunos términos. Un contrato de futuros a nivel general es simplemente un acuerdo para comprar o vender una mercadería o un activo financiero en una fecha futura en el marco de contratos, y esto es muy importante, que están estandarizados en cantidad y en calidad. La única variable que se negocia en este sentido es el precio, que queda determinado por oferta y demanda como prácticamente la totalidad de los activos. Estas mercaderías o activos que pueden negociarse se denominan activos subyacentes, dentro de los cuales pueden mencionarse soja, maíz, oro, incluso algunas especies de bonos como Bonar 24 y monedas como el dólar, que es lo que vamos a analizar hoy. Los futuros son un subconjunto para el que quiera profundizar un poco, de activos denominados derivados financieros. ¿Por qué se llaman derivados? Porque su valor depende no de sí mismos, sino de la evolución del subyacente, que en el caso de los futuros del dólar es el propio dólar. Otros elementos a tener en cuenta son el tamaño del contrato, la fecha de expiración y la forma de liquidación. Para terminar con la teoría, la liquidación del contrato, es decir, el intercambio de dinero, puede realizarse mediante la entrega del subyacente en la fecha de expiración o bien mediante el pago de las diferencias en efectivo. En el mercado local, los futuros de dólar se negocian en el ROFEX y pueden ser operados por cualquier inversor, por cualquier ahorrista que simplemente disponga de una cuenta comitente. Cada contrato resulta equivalente a $1.000, a un nominal de $1.000, y existe uno por cada mes del año con vencimiento en el último día de cada mes. Como mencionábamos al principio de la columna, los futuros de dólar resultan muy útiles como instrumentos de cobertura cambiaria, ya que permiten asegurar la compra-venta de divisas a un precio determinado en un momento futuro. Por ejemplo, si un importador tiene previsto realizar una compra de un bien a 3 meses vista y busca protegerse de una eventual suba del tipo de cambio durante dicho periodo, puede comprar dólar con vencimiento a fin de septiembre, asegurándose el precio en pantalla que tenemos en el día de hoy, que se ubicaba en torno a 30 pesos. Un dato muy importante es que no es necesario pagar para ingresar al contrato. En el momento inicial, el inversor ingresa a una posición compradora o vendedora, asegurándose un precio, pero sin pagar. Los precios de los futuros varían constantemente en la negociación en el mercado, y esto es muy importante, las diferencias se cancelan en el efectivo al final de cada día. Por ejemplo, si un inversor adquirió un contrato, que como dijimos es equivalente a $1.000 nominales, con vencimiento en agosto a un precio, por ejemplo, de 30 pesos y al día siguiente el dólar sube a 31, recibe un depósito en la cuenta por un valor de 1.000 pesos. Alternativamente, en los días que el dólar baja, debe realizar un pago. Y esto, para que el ahorrista o el inversor que pretenda introducirse en este instrumento, es muy importante que lo tenga en cuenta. La liquidación diaria de diferencias en efectivo genera un riesgo muy importante, ya que si bien al final del contrato, sea en 2 meses, en 3 meses o en 6 meses, las diferencias, al final de este contrato el inversor recibe el precio que se aseguró inicialmente, en el medio, en la negociación del día a día, puede sufrir varios días de bajas sustanciales que lo obliguen a asumir pérdidas en efectivo. Esto es muy importante. Para mitigar este riesgo, el sistema dispone de márgenes de garantías que deben integrarse en efectivo o con un determinado grupo de activos financieros ya predefinidos al momento de ingresar al contrato. Y a este margen de garantías se recurre en caso de que el efectivo en la cuenta del inversor
no resulte suficiente para cubrir las eventuales pérdidas en un día determinado. En caso de que esto no ocurra y el margen de garantía comience a ser consumido, el inversor recibe un llamado, un margin call, se denomina en inglés, solicitándose que reponga las garantías, o sea que integre las garantías a los niveles establecidos previamente por el mercado. En caso de no hacerlo, el propio mercado, el operador del mercado, que en este caso sería el ROFEX, puede disponer el cierre de la posición del inversor. Otro objetivo al ingresar en estos mercados, que se hizo muy famoso a partir de 2015, es la especulación, ¿no? Uh-huh. No solo sirven como cobertura para un importador o un exportador, Se sino que vendían nos un sirven... tanto extraño en algún momento, ¿no? Se vendían con algunos precios... Se vendían con algunos precios extraños y había un solo vendedor, ¿no? Claro, que también. eso no suele pasar También, en un mercado exacto. generalmente. Pero bueno, este objetivo de especulación es interesante teniendo en cuenta que para cerrar el contrato no es necesario aguardar hasta su expiración. Es decir, si queremos salirnos de la posición, lo podemos hacer. O sea, no tenemos que esperar hasta el cierre, sino que simplemente es suficiente con ingresar a una posición contraria por el mismo valor nominal. Esto es, si estoy comprado en un contrato a noviembre, me basta con vender otro contrato con la misma fecha de vencimiento para que las diferencias se compensen. En general, los precios de los contratos de futuros, cuando uno mira un futuro de dólar, no está mirando una tasa de devaluación esperada, no es un tipo de cambio esperado, sino que básicamente es el dólar spot de hoy ajustado por el diferencial entre la tasa libre de riesgo en pesos, que en la Argentina serían las LEBACs, y la tasa libre de riesgo en dólares, que uno podría pensar que serían las LETES, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el retorno que se obtendría hoy en términos porcentuales por vender dólares a noviembre, por ejemplo, debería ser equivalente al que podría obtenerse ingresando a una LEBAC con un plazo similar, descontando el rendimiento de una LETE en dólares con una fecha de vencimiento también similar. Esto en general se da, pero para los inversores que están atentos a mirar este mercado, en determinados momentos pueden existir diferencias sustanciales que dan lugar a arbitrajes financieros. Para concluir, los futuros son instrumentos bastante más complejos que la breve descripción que dimos en la columna de hoy. Son muy útiles con fines de cobertura y también especulativos, y hay mucho para profundizar. Simplemente esperamos que el Smart Money de hoy haya servido de utilidad para introducirlo a nuestros oyentes. Muy bien, Martín, ¿eh? Pensamos que íbamos a volver oxidado, pero no, muy, muy sólido después de las vacaciones. Algo estuvimos haciendo en el medio, pero bueno. Bueno, muy bien, continuamos con el programa y lo prometíamos hace un ratito, después de las dos grandes columnas que tuvimos hoy. La verdad que se aprendió muchísimo y estamos ya en línea. Estaba escuchando la última parte de la columna de Martín con Sebastián Arena, que es director de Buenos Aires Valores. Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Santiago Bulat te saluda. Hola Santi, ¿cómo están? Buenas noches. Saludo a Martín y a Neri. Un gusto enorme. Acá, mira, ¿te puedo hacer una pregunta de un oyente ya para empezar? Claro, sí. Consulta, ¿invertir en acciones a corto, mediano o largo plazo? Nos pregunta Marcelo. Mirá, la verdad es que desde un punto de vista teórico, siempre que uno elija un activo que tenga tanta volatilidad como son las acciones, hacerlo de corto plazo sugiere un perfil muy especulativo. Uh-huh. Con lo cual la respuesta, Marcelo, ¿me dijiste el nombre? Sí, exacto. Digo, lo primero que tendría que pensar es, siempre les digo a todos lo mismo, tanto a alumnos como a clientes que me hacen esa pregunta, creo que hay que apuntar más bien a la construcción de un perfil adecuado de inversor. Y una vez que uno sabe su perfil, bueno, si a vos te gusta un poquito el riesgo, podés tomar posiciones de corto buscando ganancias rápidas y teniendo salidas también con pérdida, pero tenés que estar atento, tenés que estar monitoreando las posiciones, ¿no? Bueno, agradece Marcelo también la respuesta y ahora empiezan también las preguntas más fáciles, ¿no? Las de los oyentes siempre son las más difíciles. Que yo por mi parte quería empezar con este tema, en realidad, que fue un disparador también del programa y del principio, que tiene que ver con el comunicado de política monetaria de hoy, donde se vieron varios puntos a destacar, sobre todo este conjunto que hay de tasa de política monetaria y agregados monetarios a la vez. ¿Cómo ves cómo puede funcionar y a qué le van a dar más prioridad? ¿A qué porcentaje se le asigna a la tasa y cuánto a los agregados monetarios? Yo creo que un poco lo discutimos a la tarde
con algunos colegas. Creo que lo de agregados viene a complementar, a reforzar el compromiso con la baja de inflación. Creo que el hecho de que se hable de un ajuste fiscal que disminuya, digamos, las transferencias o el financiamiento vía emisión de ese déficit, ayuda a generar, a cumplir, digamos, con una meta de agregados. Pero no creo que sea estrictamente una política de agregados, sino que viene más a complementarlo. Sebastián, te saluda Neri Persichini. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Neri? Bárbaro. Quería preguntarte y llevarte un poquito más al terreno internacional, ¿no? Que ahora que Argentina va a ser un mercado emergente, tiene que estar mirando de reojo qué es lo que le pasa a sus pares. Y me parece que el principal motor de riesgo hoy es Estados Unidos, ¿no? Con este nivel de desempleo que está en mínimos de prácticamente 18 años, creando más de 200.000 empleos por mes. Por suerte, en estas últimas horas, el dólar index, que la canasta de monedas contra el dólar, se estabilizó, bajó un poquito y la tasa a 10 años se mantuvo en 2,85. ¿Vos creés que esta situación nos va a dar un respiro a Argentina y a emergentes? Es una muy linda pregunta y espero ser objetivo en la respuesta y no transmitir un deseo. La realidad es que es lamentable, ¿no? Entramos a emergentes después de mucho esfuerzo de cumplir con un montón de requisitos que el mercado pide y entramos en una mala fase, ¿no? Donde tanto la liquidez mundial se está restringiendo y hay una realocación de portfolio que creo que es lo más importante hacia mercados más desarrollados, digamos. Entonces creo que estamos entrando a emergentes cuando el mundo está mirando con menos cariño a emergentes. Hoy particularmente fue un día bueno para emergentes, donde las monedas reaccionaron bien, como vos mencionaste, el dólar, digamos, aflojó un poco, pero creo que hay que ser muy cauteloso, ¿no? Todavía la volatilidad de los mercados va a ser muy alta, y particularmente en emergentes todavía no están claros, digamos, los flujos tan claros están saliendo de emergentes y no hay una señal de que eso concluya, digamos, ¿no? Seba, gran amigo, ¿cómo estás? Martín, genio. ¿Todo bien? Muy bien, bien más que volviste, ya te extrañamos por acá. Ya nosotros más, imagínate, teníamos que laburar más. Y fueron unas cuantas semanas. Mira, aprovecho para preguntarte, retomo lo que dijiste de la mala fase, ¿no? Del ingreso a emergentes. Sí. Y vos lo viste muy bien, que en 2016, 2017, muchos inversores minoristas, muchos ahorristas, que estaban acostumbrados al tradicional dilema argentino de dólar o plazo fijo, se acercaron al mercado, ¿no? En medio del auge de las Levax y las Letes. Y eso un poco en los últimos meses, particularmente en medio de la corrida, con los impactos en los fondos comunes de inversión, la caída en los precios de Levax, la incertidumbre cambiaria, hubo muchos inversores y muchos ahorristas que habían entrado al mercado y ahora se asustaron un poco. ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza de estos ahorristas, de estos inversores que habían entrado al mercado en los últimos años y en los últimos meses salieron? ¿Cómo hacemos desde el mercado para que vuelvan? Es muy buena la pregunta. La verdad, Marto, es muy interesante eso, porque todavía tenemos un mercado de capitales muy chico en Argentina, donde la cantidad de cuentas comitentes activas es muy baja, no solamente comparativamente con otros países, sino en términos de lo que es nuestra población activa, es muy bajo. Y se nota en la cantidad de cursos, de capacitaciones, como la demanda hacia conocer un poco más de este mundo iba creciendo fuertemente, y esto es un golpe, no deja de ser un golpe muy importante, digamos. Las pérdidas en dólares fueron muy grandes quienes ingresaron en renta variable, mismo los bonos, digamos, toda la curva de hard dólar, pensando en los inversores más conservadores que iban a bonos cortos en dólares, tenés letes que pasaron del 3,5% al 6% por momentos en el mercado secundario, o sea, la pérdida patrimonial en el activo que busques fue interesante.
la recuperación va a demandar tiempo. Creo que la manera y yendo a tratar de responder tu pregunta, creo que la manera de mostrar que el mercado de capitales es una herramienta muy útil, es que justamente la mayoría de los problemas, digo, qué sé yo, pensando en el financiamiento, en el estrangulamiento del financiamiento PYME, si vos tuvieses un mercado de capitales más desarrollado, con mayor cantidad de cuentas comitentes, con un volumen más importante, esas tasas no serían tan digamos, asfixiantes para las empresas. ¿Por qué? Porque habría más volumen, más flujo de negocios, y de esa manera sería, digamos, un círculo virtuoso para la economía real. Ahora, lo cierto es que para la persona que puso 100 pesos o el monto que sea, y entró en enero, por ejemplo, de este año, y vio caer se quedó quieto, digamos. No vuelve más. Pasó, claro, y claro, un Merval sí. pasó de $1.800 a hoy estar sosteniendo los $1.000. Sí, o sea, es muy fuerte la pérdida patrimonial. Sí. Entonces, no creo que nadie se haya comido ese rally entero, ¿no? La verdad es que la mayoría fueron desarmando, y yendo también a responder tu pregunta, muchos clientes me han pedido, bueno, dentro de las charlas diarias y me quedo parado en dólares, ¿qué hago? ¿Vendo todo? ¿Me quedo esperando en dólares a ver en qué momento volver a entrar? La verdad es que ese tipo de duda con respecto a la seguridad del mercado, digamos, seguridad en cuanto a la defensa del patrimonio, se va a dar. Y hay que dar respuestas de acuerdo a cada caso. La respuesta general tiene que ver con que si tenés un mercado de capitales más desarrollado, la realidad es que eso abastece a un mucho mejor financiamiento en su economía real. Para las personas, insisto, el caso puntual, y bueno, va a haber que evaluar por qué se tomaron las decisiones de portfolio en ese momento, porque cuando las acciones suben o el mercado va hacia arriba, todos se quieren subir a esa moto y nadie se la quiere perder. Es como que la aversión al riesgo desaparece, claro. No hay un tratamiento al riesgo lógico. Y ahí realmente nuestra función tiene que ir apuntada hacia ese sector. Es decir, no dejemos, nosotros conocemos la teoría y conocemos el mercado, con lo cual nosotros sabemos que no podemos desconocer el riesgo que tiene cualquier inversor al comprar una acción o al comprar un activo financiero. Entonces, ahí me parece que esa depuración tiene que venir por ese lado, decimos, bueno, saber explicar en cada momento y definir bien los perfiles de cada uno de los inversores, porque si uno tiene bien definido el perfil, puede establecer condiciones claras para lo que espera el inversor. Me parece que lo más importante es no predecir hacia dónde va a ir el mercado, porque eso es difícil, algunos van a acertar, otros no. Vas a acertar una vez, esto es estadística, vas a tratar de acertar la mayor cantidad de veces porque es un juego estadístico, pero lo importante es poder mirar la cara del cliente y decir, mira, tomamos esta posición por esto, estos son los riesgos, esta es la tasa de rentabilidad que estamos esperando, y cuál es el concepto, digamos, los criterios macro que uno espera. Después, digamos, en base a los cambios, tiene que poder explicar esos cambios, ¿no? Pero no podés someterte a la voluntad de los inversores que pierden o no conocen, muchas veces no lo conocen, cuál es el riesgo real de esos activos. Exacto. Sebastián, ahora que estás mencionando el riesgo real de los activos, un consenso que tenemos en la mesa por estos días es que vemos mejores oportunidades en la renta fija que en las acciones. Te quería preguntar primero si adherís a esta idea, y segundo, si te gustan los bonos, ¿en dónde estás viendo valor? Mirá, sí, la verdad es que hoy cuando uno mirás en el día a día, mirás activos y evaluaciones, hay como, entre comillas, perlas que te parecen más de lo que parecían antes, que antes era difícil encontrarlas y uno tenía que trabajar mucho para analizando dónde se podía generar valor. La verdad es que toda Argentina fue castigada muy fuertemente. Los bonos, yendo a la alocación de activos, depende, insisto, con algo voy a ser reiterativo, pero el perfil, la definición de perfil es clave.
si vos me preguntás a mí, y digo, conociendo instrumentos, me parece que los bonos, los bonos, qué sé yo, el Bonar 24, que es un bono ya corto para lo que es la curva soberana del hard dólar, rinde demasiado. Claro, La verdad es que coincido con lo que ustedes con lo que me decían, Eri. O sea, veo valor ahí. Creo que incluso para alguien que quiere asumir un poco más de riesgo, el bono a 100 años, en el Centurion, está en valores muy interesantes. Pero bueno, insisto en que el perfil de riesgo es clave en todo esto, porque puede, va a haber volatilidad. Creo que eso es el punto clave en entrar al mercado ahora. Saber que estamos entrando en un mercado que va a tener promedios de volatilidad muy por encima de lo que veníamos viendo. Sebastián, ha sido un lujo tenerte con nosotros en Inversor Bolsero. Muchas gracias y Por te favor. estaremos volviendo a molestar. Un placer es mío. Nosotros vamos cerrando el programa entonces, Yami, el inversor, ¿no? Así es, el día sábado a las 14 no se pierdan el inversor, tenemos un invitado especial. Ese programa va a estar dedicado exclusivamente a la economía, como te gusta a vos, así Bien. que te lo armamos exclusivamente Muy bien, así me gusta. para que te sientas cómodo y... Hay que armarlo de mi manera. A pura macro. A pura macro, exactamente. Exactamente. Gracias, Juan, por estar del otro lado. Gracias a todo este gran equipo. Como siempre, hacemos un programa de lujo, muchachos. Así que los felicito como siempre. A los chicos de Otro Enfoque que están con nosotros acompañándonos. Y se viene un video terrible, ¿no, Rodri? Terrible video. Se quedan con Mariano Yese del otro lado, que viene a hacer un programón, ¿eh? Chau, chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero.